Gracias, Carlos, por la gentil visita que me estás haciendo en este momento para alcanzar algo o algunas ideas que tengan que ver con la creación y formación del distrito de Pueblo Nuevo. En verdad te felicito porque hay pocas personas, pocos interesados en develar la historia de los pueblos. Y tú muy bien sabes que la historia de un pueblo es importante en la medida en que nos sirve para descubrir nuestra identidad, en la medida en que nos sirve para descubrir nuestro camino y tratar de buscar el progreso y bienestar general de la población. Mira, todos sabemos que el pueblo se asentó, se desarrolló en una inmensa llanura llamada, no la Pampa de Ñoco inicialmente, se llamaba la Pampa de Topará. O sea, a fines del siglo XVIII y comienzo del XIX, la Pampa era conocida como Pampa de Topará. Y esto lo digo porque hay una documentación que trata sobre el litigio o el conflicto entre la Hacienda Larán y la comunidad de Condorillo. Y allí claramente se señala que los límites de la comunidad de Condorillo era en la parte norte con la Pampa de Topará. Y el nombre de Pampa de Ñoco recién lo encontramos a fines del siglo XIX y lógicamente a lo largo del siglo XX. Entonces, en esta inmensa llanura, en este inmenso territorio, plano sin accidente geográfico, ¿no? Los primeros pobladores comenzaron a asentarse o a ocupar este vasto territorio. Pero quiero enfatizar de que los primeros pobladores no tuvieron la intención de formar un pueblo, de formar un asentamiento humano, sino tuvo fines religiosos, tuvo fines deportivos y fines agrícolas. Por ejemplo, yo he tratado de descubrir, o he descubierto que antes de la guerra con Chile estaba al final de la calle Los Ángeles, en lo que hoy día es el Óvalo de la Amistad. Ahí estaba ubicado el Panteón de Chincha, antiguo Panteón de Chincha. ¿Ya? Y ese panteón data desde antes de la guerra del Pacífico y tuvo ahí una destacada actuación porque durante la guerra del Pacífico, cuando se enfrentaron dos bandos peruanos, Manuel de Érice y Manuel de Villavicencio, se enfrentaron en un 7 de enero de 1882 y ahí se habla que el ejército de Manuel de Érice, que era subordinado de Pedro Mas y subordinado de Nicolás de Piérola, ¿no? Ocupa el cementerio o panteón, ¿no? Allí descansa parte de la artillería, parte de la infantería, y allí se organizan y reorganizan para luego enfrentarse en una batalla campal que duró todo un día, ¿no? En la misma ciudad de Chincha y que significó la destrucción de la floreciente ciudad de Chincha. Chincha era una ciudad ya bastante comercial, una dinámica comercial, ¿no? Que era liderado, encabezado por los inmigrantes, sobre todo italianos, ¿no? Entonces allí se suscita mucha muerte de peruanos, mucha pérdida de armamentos, de municiones y otros pertrechos de guerra, ¿no? Entonces allí se habla que ya en Pueblo Nuevo, en la Pampa de Ñoco, ya había habido una construcción. Este panteón tuvo vigente más o menos hasta los primeros años del siglo XX. ¿Ya? Y en los años 50 prácticamente fue destruido, no por invasiones, y se convirtió en un campo de fútbol donde participaban ahí los jóvenes del club José Alegranza, el Real Madrid y el Deportivo Gavilán, como también del equipo jugadores del Caribe, ¿no? Que están cercanos a esa zona. O sea, de esa manera se prueba que la Pampa de Ñoco fue ocupada con un fin, en este caso yo diría religioso. Pero también la Pampa de Ñoco posteriormente se utiliza por los
inmigrantes italianos, la colonia italiana construye un polígono de tiro, lo que se llamaba el famoso tiro al blanco, que estaba ubicado en la avenida Unión y la avenida 13 de Mayo, ¿no? Abarcaba más o menos unos 40.000 metros cuadrados, y allí había un edificio, ¿no? Una construcción muy interesante, ¿no? Que tenía la forma de un castillo feudal. Hacía recordar, ¿no?, lo que sucedió en Europa, ¿no?, en el siglo, ¿no?, 12, 13, 14, la Alta Edad Media, etcétera, ¿no? En ese polígono, que tuvo vigencia hasta los años 50, 60, y ahí se abandonó. Bueno, se destruyó ese edificio, que para mí ha sido lamentable, porque sería actualmente el único patrimonio cultural que tendría Pueblo Nuevo. Puerto Nuevo no tiene ningún patrimonio histórico-cultural. Lamentablemente las autoridades, ¿no?, insensiblemente, ¿no?, destruyeron esa construcción de carácter medieval, ¿no? Y allí hoy día hay casas, hay viviendas de la familia Torres Guamán, de la familia Torres Díaz y de la familia Carvajal Torres, ¿no? Allí había un administrador que era el señor Francisco Torres, y después estuvo a cargo de un yugoslavo, ¿no? Pero fue abandonado y se convirtió luego en un campite fulvito, ¿no? Allí yo tuve la oportunidad en los años 60, ¿no?, de asistir con muchos jóvenes de la época, ¿no? La familia Magallanes, la familia Salé, ¿no?, la familia Castilla y otros más. Jugábamos ahí. Lamentablemente, pues digo, después se destruyó, ¿no? ¿Qué hubiera sido si se hubiera mantenido esta construcción, este edificio? Sería visitado por los turistas y se hubiera convertido tal vez en un polo de desarrollo. Ya, otra forma de ocupación de la Pampa de Ñoco fue de carácter ya agrícola, ¿no? En el actual anexo de Chincha Alta, lo que es Tupac Amaru, está frente al cementerio, al lado derecho de la Seque Ñoco. Allí un tal Rómulo Jordán Pérez, influyente hacendado, político huancabelicano, se adueñó de tierras adyacentes a la Seque Ñoco y comenzó a cultivarlo en la producción de algodón, en frutales, etc. Pero practicó un cultivo indirecto, es decir, no lo trabajó con asalariados, sino entregando en lotes pequeños a los llamados yanaconas y llamados compañeros. Por ejemplo, allí están los nombres de Amalia Feli y Lorenza Feli, ¿no?, que con sus hijos, con su familia y a veces con algunos vecinos, ¿no?, trabajaron esas tierras, ¿no?, hasta los años más o menos 20, 30, ¿no?, cuando fue abandonado por los huaicos que caían en esos entonces, ¿no?, por esa parte del cementerio actual, ¿no? También los huaicos caían por la parte oeste, ¿no?, del hoy día de Pueblo Nuevo, porque es la zona casi de Topará, de Pauna, etc. Entonces se abandonaron estas tierras por inundación, porque antes se sabe que los huaicos que caían por esta parte de Guatianá no llegaban hasta la plaza de armas de Chincha, ¿no?, en algunas oportunidades. Entonces esto hizo pues que se abandonaran estas tierras agrícolas. Después la Pampa de Ñoco también tuvo un carácter agrícola cuando en los años 40, 50 del siglo XX, el señor Cuba de la calle Colón tenía una casa comercial de venta de útiles deportivos, ¿no? Construyó un pozo en el subsuelo, ¿no?, con el fin de extraer agua y regar esa parte. Ese pozo estuvo ubicado aquí al frente del ex estadio, en lo que hoy día es el barrio magisterial. Es un pozo que tenía más o menos unos 30 metros de profundidad, pero lamentablemente se abandonó porque no se logró extraer agua, ¿no? Luego, ya posteriormente, también en los años 50, otro intento de utilizar las Pampas de Ñoco con objetivos agrícolas fue el fundo Masi Arcos, ¿no?, más al oeste del pueblo, ¿no?, casi colindante con Grosso Prado, pero también adyacente al canal de Ñoco,
¿no? Allí se cultivaba hortalizas, sandías, frutas, manzanas, etcétera, ¿no? Y regaba sus aguas con un canal que se aperturó en el puente de hoy día, esta avenida de la Videnita, hay un puente, había una compuerta, ¿no? Ahí nacía una acequia llamada San Antonio, ¿no? Y llevaba aguas, lógicamente difícil, estaba un poco elevado el terreno, ¿no? Pero generó grandes problemas con los agricultores o pequeños propietarios del pago de Ñoco, porque lógicamente le quitaba agua. Hubo problemas y uno de estos problemas en el año 54 tuvo que ser zanjado por la visita del prefecto de Ica, ¿no? Que vino a deslindar ese problema. Ya, pero también la familia Masi también perforó un pozo que logró sacar agua al final de la Avenida Unión. Al final de la Unión, donde comienza hoy día el asentamiento Miguel Grau y Los Álamos, allí existía un pozo y allí recuerdo que se extraía bastante agua. Con esas aguas regaba pues los campos agrícolas. Lamentablemente eran años ya de invasión de estas tierras, ¿no? De distintos lugares y lógicamente no era rentable el cultivo de estos productos porque los invasores pues robaban o se llevaban todos los frutales, era una pérdida realmente. Y posteriormente también pues se abandonó. No, este es un primer intento de ocupación de las pampas de Ñoco, pero no con fines poblacionales. ¿Cuándo comienza el interés por formar un pueblo? Yo lo veo como que esto sucede en los años 40, 1940. ¿Y quiénes son los primeros pobladores? Los primeros pobladores simultáneamente vienen de diversos lugares. Se habla de que la familia Santiago, Cesárea Santiago, la otra familia Santiago Pariona, ¿no? Eugenio Munaico, un pequeño propietario del pago de Ñoco, y otros, ¿no? Se comienzan a asentar en las primeras cuadras de la avenida principal y Unión. Allí el señor Santiago, ¿no? Instala una especie de estancia, ¿no? Ganadera, porque traían productos de la sierra, quesos, cueros y otros productos para intercambiar con productos costeños, ¿no? Y al mismo tiempo vender pues su ganado, ¿no? Y esta familia Munaico, Eugenio Munaico, Francisco Torres, ¿no? y otros Bartolo Torres, ¿no? Etcétera, ¿no? Son los comerciantes que intercambian productos costeños con productos serranos, ¿no? Allí entonces hay una ocupación que luego sientan las bases de la fundación del pueblo, ¿no? Simultáneamente a este fenómeno, ¿no? También se opera el desplazamiento de los trabajadores de los hermanos negros de las haciendas del distrito de Chinchabaja, San José, El Carmen, Lurichincho, Hojarredonda, etcétera, ¿no? En los años 40 también hay una política de gobierno que trata de desllanaconizar las haciendas, ¿no? Es decir, las haciendas hasta entonces trabajaban sus tierras en el cultivo del algodón con llanaconas y compañeros, que era una forma indirecta de explotación de la tierra. Entonces, como esta forma de trabajo tenía feudal, servil o semiservil, no le convenía a los propietarios, a los hacendados, cuando el precio del algodón estaba en un nivel alto en el mercado mundial. Entonces, en ese momento, al hacendado le convenía no explotar la tierra directamente con asalariados. Entonces, trata de expulsar a los yanaconas y compañeros. Y estos compañeros yanaconas eran generalmente de raza negra. O sea que hay una invasión de la gente morena, de nuestros hermanos morenos, hacia Chincha Alta, ¿no? Y se asientan, por ejemplo, en esta tercera cuadra de la calle Santo Domingo, y que luego y muy pronto forman pues un club deportivo de construcción civil. Otro lugar de negritud en Chincha Alta es la calle Junín, ¿no? También allí se asientan, pero como eran muchos, ¿no? Muchos se vienen acá a la Pampa de Pueblo Nuevo, y estos se asientan ya en lo que es la Plaza de Armas, más
al norte de la Plaza de Armas y fundan ahí una especie de barriada que después lo catalogaron como Puerto Guineo. Y allí forman también estos morenos, forman un equipo deportivo Alianza Lima, de Pueblo Nuevo. Allí viene, por ejemplo, la familia de Chío, ¿no? La familia de Caina, que jugaban antes por construcción civil, ¿no? Entonces, hay un interés por ya poblarse, asentarse, avecindarse en estas pampas. Estoy hablando de los años 40, pero estas pampas eran pues basurales, eran de lugar de desperdicio de la basura de la población chinchana, ¿no? Donde habían perros vagabundos, habían algunos orates, ¿no? Y así, ¿no? Se va limpiando paulatinamente, hay muchos gallinazos y muchos gavilanes, y justamente esto va a dar pie para que posteriormente el único equipo y el más antiguo equipo de fútbol aquí por lo nuevo sea pues el Club Deportivo Gavilán, fundado el 25 de febrero de 1848. ¿No? Entonces, hay población, ¿no? Ya abundante, de distintas razas. Hay morenos, hay gente de la sierra y hay gente también pues nativa, los llamados cholos, de los pequeños propietarios del Pago de Ñoco. O sea que hay una simbiosis, hay una especie de mosaico social, ¿no? Y posteriormente se sigue aumentando ya con población asiática, con chino, con blanco, con japoneses, etcétera, y eso es la población que hoy día tenemos, ¿no? Y así los años 50 se va poblando, ¿no? Y al mismo tiempo van pensando en la formación de una asociación de pobladores de Pueblo Nuevo, con el fin de tener acceso a la propiedad de la tierra y luego para fundar pues un pueblo, ¿no? Que después será un distrito, ¿no? Dos grandes problemas que hace frente estos primeros pobladores es la falta de agua, porque el territorio está en una parte más o menos alta, elevada, el agua es difícil que suba, ¿no? Salvo con modernas maquinarias, máquinas de bombeo, por ejemplo, ¿no? Y el otro problema era la salubridad, ¿no? Por los basurales. Entonces, los primeros pobladores tuvieron que batallar mucho para hacer frente a estos problemas, ¿no? Sociales, ¿no? Y geográficos, ¿no? Y se forman pues asociaciones, ¿no? Que luego hay muchos que quieren liderar, encabezar y se presentan hasta dos bandos, ¿no? Y en lo que tienen que intervenir también en los años 50, ¿no? Porque hay mucho pleito, no trata de intervenir el prefecto de Ica en los años 50, un poco para amortiguar estos conflictos. Y así se comienza a luchar, ¿no? Hay nombres como el señor Galarza, por ejemplo, ¿no? El señor Diomedes Mata, ¿no? Nemesio Castilla, ¿no? La familia Peña, ¿no? Que son los que encabezan y organizan estas asociaciones para poder pues ser reconocidos como pobladores y propietarios de la tierra, porque también se aprovechan algunos tinterillos, algunos abogadillos se presentan como que son dueños de la tierra. Me acuerdo, por ejemplo, de un señor Vendrell, ¿no? Detrás del ex estadio de Pueblo Nuevo, que él era el que controlaba y lotizaba los terrenos para poder venderlos. Eran años también de auge, o ¿qué le digo?, de APRA, en que trata de reivindicarse. El APRA es el que domina en esos tiempos los conflictos laborales, los trabajadores, los yanaconas, ¿no? Ellos para sus molinos jalan mucha agua, ¿no? Debido a la ausencia o la presencia del Partido Comunista, ya que en los años 30 había fallecido pues el amauta José Carlos Mariatti. Entonces en el Partido Comunista hay un gran vacío. Entonces la única presencia política que estaba en esos entonces era pues el partido aprista, no que los presidentes de entonces, Prados Ugarteche y luego Bustamante y Rivero, le da pues entrada, o por lo menos permite que exista. Entonces ellos tratan de ganarse el apoyo popular. Bueno, eso es antes de la formación del pueblo.
hasta que ya en el primer gobierno de Belaúnde, ya eso todos conocemos, ¿no? Se da una ley, ¿no?, de creación política el 29 de enero de 1965, conjuntamente con el distrito o el pueblo de Alto del Arán, que también se crea en esos mismos entonces. Entonces, un poco resumiendo, yo diría que los primeros pobladores que vienen a Pueblo Nuevo son gente que vienen de la sierra, de Huancavelica, de Ayacucho, de los distritos de Chincha, de Chavín, de San Pedro de Huacarpana, de Huamatambo, etc. Y hablando de Huamatambo, quiero un poco enfatizar de que los huamatambinos tienen que ver mucho en la formación del pueblo y el distrito de Pueblo Nuevo. ¿Por qué razón? Porque las familias de Santiago son de Huamatambo. Y estas son las primeras familias que se asientan en las primeras cuadras de la avenida principal. Y estos pobladores de Huamatambo, que cada vez vienen más, ¿no?, desde el punto de vista comercial y después desde el punto de vista ya cultural, vienen a estudiar, ¿no?, los hijos, ¿no? Ellos fundan una primera asociación de residentes de Huamatambo, tempranamente si no me equivoco, en diciembre de 1952. Es la primera asociación de residentes de inmigrantes de población serrana. Después vendrán, lógicamente, otros, ¿no?, asociación de pobladores de Azángaro, de Capillas Norte, de Huacho, y de otros pueblos de la sierra, ¿no?, de Huancavelica, como también del distrito de Chinchalta. O sea, los huamatambinos tienen que ver mucho acá. Y estos desarrollan ahí en su asociación deportiva, cultural, desarrollan acciones no solamente deportivas, el vóley. Yo me acuerdo que realizaban campeonatos al costado del ex estadio, ¿no?, donde participaba toda gente que venía de los Andes, ¿no?, pero además vóley, ¿no? Y allí tuvo mucha importancia un joven fotógrafo, ¿no?, que realmente organizaba todos estos campeonatos. Ya, bueno, y esa es la primera, yo diría la primera oleada, si cabe el término, de población inmigrante. No, repito, población serrana, población negra y población chola del pago de Ñoco. Después, ya en la década del 60, debido al boom de la harina de anchoveta, el boom pesquero de los años 60, ¿no?, vamos a estar frente a una oleada de gente del norte, de Tumbes, de Piura, que vienen a trabajar en la pesca en Tambo de Mora, pero que se asientan pues aquí en estas pampas que estaban todavía desiertas. Ellos se asientan, los norteños, en esta parte norte del estadio, ¿no?, y en la parte oeste también del estadio, formando lo que hoy día es San Isidro, ¿no?, y también logran formar equipos deportivos como Deportivo San Isidro y el Simón Bolívar. No, claro, estos trabajadores no se sabe que recibían mucho dinero en la pesca, ¿no?, de modo que formaron un equipo poderoso, ¿no?, contratando y pagando a los mejores jugadores de la provincia de Chincha, ¿no? Y luego compitieron aquí ya cuando se jugaba en el estadio de aquí de Pueblo Nuevo, ¿no?, que paradójicamente no es de Pueblo Nuevo, sino es de Chincha, ¿no?, estando enclavado al interior del territorio de Pueblo Nuevo. Bueno, eso es en los años 60, 70. Y en los años 80 asistimos a una nueva oleada, a una tercera oleada de población que viene fundamentalmente pues de las serranías, ¿no?, de los pueblos del interior de nuestra provincia, ¿no? Allí vienen por razones fundamentalmente políticas. La razón es que el senderismo, los partidos subversivos, hace su aparición, y lógicamente mucha población de los pueblos de Huancavelica, Ayacucho, pues emigran hacia la costa y encuentran pues muchas tierras libres aquí en Pueblo Nuevo, y se fundan muchos asentamientos humanos. Pueblo Nuevo tiene más o menos unos 23 asentamientos humanos, si no me equivoco, ¿no?, conformado fundamentalmente por gente de la sierra, que emigra por este fenómeno político, ¿no?, en los años 80.
¿no? Ahí actualmente también, ¿no? Ya con gente ya de la misma población de Chincha, ¿no? Profesionales, etcétera, ¿no? Que se han sentado, el gobierno ha hecho muchos viviendas, ¿no? León de Vivero y otras, Miguel Grau y otras donde ya hay una población ya más, que le digo, del pueblo de Chincha Alta, porque la población aumenta pues y las casas pues no alcanzan para poder subsistir. Bueno, eso sería a grandes rasgos, ¿no? Una síntesis de la historia. Así es, profesor Rolando, realmente pues hay valiosa información que todavía que está pues por historiar, ¿no? Esperemos que de repente las autoridades o también las empresas privadas puedan colaborar con esta investigación, poder solventar estos trabajos para el conocimiento de la población en general y de esta manera pues se fomente la identidad local, ¿no? La identidad local, regional y también nacional. Estuvimos con el profesor Rolando Pachas Castilla, él es historiador chinchano, catedrático de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que en esta oportunidad nos habló acerca de los orígenes del distrito de Pueblo Nuevo de la provincia de Chincha, para el programa Chincha en la Historia.